Hola amigos, ¿qué tal? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Vamos a pasar directamente a la sección 76 que nos toca esta semana porque es una hermosa revelación, temas muy importantes. Les voy a pedir disculpas desde ahora que no voy a tocar todos los temas, tocaré lo que más pueda brevemente también. Así que pasaremos directamente. En este año del 16 de febrero de 1832, José estaba reunido con Cedar Riddle y también había otras personas en ese tiempo. Se cree que habían 12 personas. Y voy a leerle directamente. Usted lo puede encontrar en el libro Santos, en el tomo 1, capítulo 14, que se conoce con el tema de visiones y pesadillas. Este 16 de febrero, José Isidro y unos 12 hombres más estaban sentados en una habitación del piso superior de la casa de la familia Johnson. El espíritu reposó sobre José y Sidney, y se quedaron quietos al abrirse una visión ante sus ojos. La gloria del Señor los rodeó y vieron a Jesucristo a la diestra de Dios. Ángeles adoraban ante su trono, y una voz testificó que Jesús era el unigénito del Padre. ¿Qué es lo que veo?, preguntó José, mientras él y Sidney se asombraban de las maravillas que veían. Entonces describió lo que veía en la visión, y Sidney dijo: Yo veo lo mismo. A continuación, Sidney hizo la misma pregunta y describió la escena que veía frente a él. Cuando terminó, José dijo: Yo veo lo mismo. Hablaron así durante una hora. Su visión reveló que el plan de salvación de Dios comenzó antes de la venida en la tierra y que sus hijos resucitarían después de la muerte mediante el poder de Jesucristo. También describieron el cielo de una manera que nadie en la habitación había imaginado. En lugar de ser un solo reino, estaban organizados en varios reinos de gloria. Esto fue una visión extraordinaria que los sorprendió muchísimos a todos. Para ellos fue algo nuevo, algo, eh, algo que ellos nunca habían escuchado. Y vamos a hablar de esta sección, de las que se conoce como la sección 76. En ese tiempo, imagínense, ustedes están ahí, aceptan a José como profeta, aceptan el libro Mormón como nueva escritura, pero ¿qué pasa? Hay una información en sus cabezas, en su corazón, que se dio por sentado completamente para siempre en su mente. Ustedes pensaban, eh, como todos los de en ese tiempo estaban hablando, todos tenían la misma creencia. Am, tenían la misma creencia. ¿Y cuál era esta creencia? Eran que solamente había dos lugares. Uno era el infierno, donde iban a ir todos aquellos hombres malvados que no obedecían los mandamientos o que no creían en Jesucristo, o que no, o si creían en Jesucristo, pero no se bautizaban, no creían en el bautismo. Este era el lugar que iban a ir ellos, el infierno. Y el otro lugar que se conocía, que es el cielo, que lo conocemos como el nombre cielo, o el reino de Dios. Allí iban a ir todas las personas que guardan los mandamientos y que creen en Jesucristo y que se bautizaban. Eran los dos lugares que ellos conocían. Y esta tradición, imagínense ustedes están en ese tiempo.
viene el profeta y le dice que esto no es así. Hay algo de verdad, pero no es así. En ese tiempo fue como un balde de agua fría, como diríamos, para muchos miembros de la iglesia. Mucha gente que no era miembro de la iglesia también le causó asombro y dijeron que era blasfemia, que eso no es verdad. Lo relacionaron con lo que pensaban los universalistas en ese tiempo, porque sabemos que el papá de José Smith, él tenía una creencia universalista de que todos se iban a salvar al fin, pero lo que José Smith trajo fue algo impresionante en ese tiempo. Causó eh, muchos problemas a los miembros de la iglesia y tenían que buscar la forma de resolverlo, cómo podían llegar a los miembros para que puedan entender esta revelación. Pero para recordar un poquito, para recordar un poquito cómo pudo haber llegado esta revelación. Vamos a recordar un poquito qué sucedió en la semana pasada cuando hablamos de la sección 71, el versículo 4. Dice, por tanto, obrad en mi viña, llamad a los habitantes de la tierra, y testificad y preparad la vía para los mandamientos y las revelaciones que han de venir. Ya el Señor le estaba avisando a ellos que van a venir grandes revelaciones, van a venir mucha información. También en el capítulo 73 queremos recordar un poquito el verso 3 y 4, dice, ahora de cierto os declaro, mi siervo José Smith, hijo, y Siden Rido, dice el Señor, es menester reanudar la traducción. Le mandaba que comience nuevamente con la traducción o la revisación de la Biblia. En el 4 dice, en tanto que sea práctico, predicar en las regiones circunvecinas hasta el tiempo de mi conferencia. Después conviene continuar el trabajo de la traducción hasta terminarla. El Señor sabía que esta gran revelación iba a venir, pero ¿cómo iba a venir? Tenían ellos que comenzar a leer las escrituras, a revisar la Biblia, a traducirla como le llamó el Señor, traducirla nuevamente. José no utilizó ningún libro en hebreo, ni griego, ni ningún diccionario, sino fue directamente por medio de revelación. Esta sección 76, en el tiempo que llegó, esto fue publicado con el libro de los mandamientos, que se conocía Doctrina y Convenio. Primero se había publicado como la sección 91, pero después más tarde fue cambiada y llegó a ser la sección 76. En ese tiempo, en ese momento, cuando José y Cyril y había 12 personas, no dicen quién era, pero tal vez eran los apóstoles que estaban ahí. Había una persona que se llamaba Philodible. Philodible había sido bautizado por Perley Pratt. Él fue miembro de la iglesia toda su vida, fue trasladándose con los santos por todas partes hasta llegar a Utah. Él vivió en Utah, en la parte de Springville. Ahí fue donde él murió. Él dice que vio a José Smith así de Rigno, cuando estaban recibiendo esa revelación. Dice que él vio la gloria, sintió el poder de Dios, pero no vio la visión. Y, pero dice que José, a pesar de que él estaba vestido con un pantalón y un saco negro, todo su aspecto era blanco, blanco, un blanco hermoso y brillante.
eh, toda su figura estaba envuelta en una luz blanca. Pero al terminar, dice que vio a Siderrido recostarse sobre una silla y quedar ahí. Dice que fue como que se lo veía como si fuera agua, que no tenía fuerza, no tenía nada, estaba pálido, estaba completamente débil ahí. José Smith se encontraba majestuosamente parado y y con fuerza de poder seguir viendo esta visión. Dice que José Smith dijo, es que Sid Rino no está acostumbrado como yo lo estoy. Y sabemos que José Smith tuvo muchas visiones desde los 14 años. Él habló con ángeles, tuvo visiones. em, para él esto se había vuelto en su mente y en su corazón algo muy natural. Él podía recibir todo esto. Pero claro, si de Ridon para él era, todo esto era nuevo. Y esta sección 76 es completamente maravillosa. Eh, para recordar un poquito, eh, el Señor le recordó un poquito para que esté sido preparado. ¿Se acuerdan en Doctrina y Convenio 35 cuando le habló a Sidney Rigdon? Aquí en la sección 20 dice, y un mandamiento te doy, hablándole a Sidney Rigdon, que escribas por él, y se darán las escrituras tal como se hallan en mi propio seno, para la salvación de mis escogidos, tal cual como iba a estar en el seno del reino celestial, allá con Dios, tal cual se iba a dar estas revelaciones aquí en la tierra, y Sidenrido tenía que escribirla. Y el Señor le dijo a él, dice, porque oirán mi voz y me verán, y no estarán dormidos, y soportarán el día de mi venida porque serán purificados, tal como yo soy puro. Ya le estaba haciendo saber a Sidenrido todo lo que iba a pasar. Y en esta sección 76 podemos, si juntamos todo, podemos ver la maravilla del plan de nuestro Padre Celestial. Este plan fue creado antes que fuera creada la tierra, antes que nosotros habitáramos la tierra, estaba todo preparado para que nosotros pudiéramos venir, aprender aquí y volver nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y vamos a, a comenzar, pero quería mostrarle para dar comienzo a esta sección, em, si no me equivoco, no, perdón. Bueno, quería mostrarle algo, pero por alguna razón se me fue por algún lado, ya lo vamos a encontrar. Em, si vemos esta sección 76, em, tal vez tanto para mí, tal vez para otros no, pero para mí, tal vez algunos de ustedes, no sea tan fácil. Por eso, como algunos maestros y los que han estudiado la historia de la iglesia y han estudiado doctrinas y convenios, lo han dividido en partes. Para mí es genial la forma que lo han dividido. Como ser desde el versículo 1 al versículo 10, se la conoce como la introducción a la visión. Entonces nosotros podemos aclarar un poquito eh, esta sección que es magnífica, que es la más hermosa que para nosotros tendría que ser una luz, porque toda la semana que he estado leyendo esto, mi mente ha estado como en fuego. Me gustaría poder comunicarle todo, pero no, el problema es el tiempo.
Entonces, del 1 al 10 es la introducción a la visión. Eh, Desde el 11 al 19, José Smith va a contar cómo sucedió esta visión, qué pasó en ese momento, cómo vino esta visión a él y a Sidney Reed. Y vamos a comenzar primeramente con el versículo 1. Em, en el versículo 1, el- aquí el Señor comienza hablándoles a ellos de una forma totalmente diferente como ha venido hablando. Normalmente Él dice, oíd, habitantes de la tierra, escuchadme ahora, prestar atención, eh, y nombra a las personas, pero esta vez lo hace en una forma totalmente diferente. Dice, oíd, oh cielos, escucha, oh tierra, y regocijaos, vosotros los habitantes de ellos, porque el Señor es Dios, y aparte de Él no hay Salvador. ¿Pueden ver la diferencia aquí? Está hablando a los dos, no está hablando aquí a los dos. Y yo tengo aquí algo para mostrarle. Am, ¿Y dónde está? Em, bueno, aquí no está. Aquí está. Nos está hablando a los dos, de los dos lados del velo, como dijera nuestro profeta. Nos está hablando aquí del lado del velo, a los dos. Y yo quería compartir esto con ustedes. Dice, los profetas de los últimos días han dicho que los espíritus de los que han muerto no se hallan lejos de nosotros. El presidente Ezra Taft Benson dijo, algunas veces el velo entre esta vida y la vida en el más allá es muy delgado. Nuestros seres queridos que han muerto no se encuentran lejos de nosotros. Eso lo pueden encontrar en la Leona de abril de 1972. El presidente Brigham Young dijo, él enseñó que el mundo de los espíritus al que van los que han muerto está en la tierra, alrededor de nosotros. En el manual de los presidentes de la iglesia lo pueden encontrar. O sea que la forma en que el Señor comienza está llamando a los de los dos lados del velo. Oíd, oh cielos, o sea, todo lo que pertenecen a la parte de los cielos, todos los espíritus, los ángeles, le dice, escucha. Esta revelación fue escuchado por los dos lados del velo. Y esto es lo maravilloso, hermano, que nosotros podamos tener esta revelación que fue dado para que de los dos lados del velo pudieran saber y escuchar esto. Es hermosísima esta revelación. Si pueden dedicarle tiempo, sería maravilloso. Entonces, también aquí en esta, digamos, introducción a la visión, en el versículo 5 dice, porque así dice el Señor, yo el Señor, soy misericordioso y benigno para que los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Aquí el Señor muestra su gran misericordia y amor que tiene por sus hijos.
Él es nuestro Padre. Él, Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Eh, en el versículo 7, a ellos les revelaré todos los misterios. A estas personas que sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. A ellos le vas a saber todos los misterios, sí, todos los misterios ocultos de mi reino, desde los días antiguos y por los siglos futuros. Les haré saber la buena disposición de mi voluntad, tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino. Ya aquí nos dice, le dice que le va a hacer saber todo, todas las cosas, desde los días antiguos hasta las cosas que van a suceder en el futuro. Todo vamos a saberlo. Y en el día dice, porque por mi espíritu los iluminaré y por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad. Sí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. Lo que estaba diciéndole que se preparen porque van a ver, van a escuchar cosas que nunca nadie lo ha visto ni oído. Y por eso llamó a todos los que están en el cielo y que escuchen todos los que están en la tierra, porque esto lo está revelando ahí en ese momento. Era para todo, la primera vez que se hacía saber esto. Y comienza en el versículo 11 hasta el 19. Aquí José cuenta qué es lo que pasó. En el versículo 14 dice, de quien damos testimonio y el testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo, a quien vimos y con el cual conversamos en la visión celestial. Y esta parte es crucial, porque nosotros tenemos en la Biblia, en el libro de Mormón, en la Perla de Gran Precio, muchas de las visiones y revelaciones, pero muchas de estas fueron dadas por ángeles, comunicadas por medio del ángel. Aquí parece que en esta revelación Jesucristo mismo es el que da y explica esta visión. Él mismo le está haciendo como un tour, le está mostrando todo, él mismo lo habla y lo explica en esta revelación. Y aquí José me cuenta cómo vino esto, esta revelación. Dice, porque mientras hacíamos la traducción que el Señor nos había designado, llegamos al versículo 29 del quinto capítulo de Juan, que nos fue revelado así. Y aquí habla acerca de la resurrección, de los justos y de los injustos. Y fue allí, leyendo las escrituras, que esta visión de los reinos se le presentó a José Millas Sidenrino. Hermanos, esto es lo que nuestro profeta, todos los profetas y los apóstoles nos están diciendo constantemente, igual que nuestros líderes en nuestros barrios, nos están diciendo constantemente que leamos las escrituras. Porque al leer las escrituras es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Cuando el Espíritu Santo sería mejor tener el Espíritu y leer las escrituras. Eso sería lo magnífico, lo mejor, porque a medida que tenemos ya la luz y al leer las escrituras recibimos más luz, recibimos más inspiración, podemos recibir mucha información, podemos aprender muchas cosas que no están tal vez relacionadas con el versículo que estamos viendo, pero el Señor al ver nuestro interés, nuestro amor por las escrituras,
nos puede revelar mucho más, como aquí sucedió. Ellos estaban leyendo las escrituras. Siempre tenemos que leer las escrituras y cualquier pensamiento, cualquier información que tengamos, tenemos que escribirla, como le sucedió a ellos. Dice, eh, dice mientras, el 19, y mientras meditamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor. En el versículo 19 dice, y mientras meditábamos en estas cosas, o esto lo leí, fueron abiertos nuestros ojos. Lo que quería decir, por eso tenía anotado el versículo 19, que cuando nosotros leemos las escrituras y me empezamos a meditar una palabra o qué significa ese versículo, empezamos a meditarlo, es cuando el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y podemos recibir revelaciones para nuestras vidas y para nuestra familia. Eh, Tengo algo que dijo el Elder Scott referente a esto. El Elder Richard Scott dice, las escrituras son como partículas de luz que iluminan nuestra mente y dan lugar a la guía e inspiración de lo alto. Ellas se convierten en la llave que abre el canal de la comunicación con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. ¿Entiende lo que son las escrituras? Es la llave. Las escrituras son las llaves que abren el canal de comunicación. También la oración. Pero la escritura tiene un poder tremendo. Luego sigue diciendo, el meditar en un pasaje de las escrituras puede ser, nuevamente, la llave que abra la revelación, la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Estos son las escrituras. Son las llaves que nos abre a nosotros la comunicación con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. Es la llave que abre la revelación, la guía y la inspiración que viene del Espíritu Santo. Las escrituras pueden calmar un alma atribulada, brindándole paz, esperanza y restaurándole confianza en su propia capacidad para vencer los desafíos de la vida. Ellas tienen gran poder para sanar los desafíos emocionales si se tiene fe en el Salvador y pueden acelerar la sanación física. Necesitamos leer las escrituras, especialmente muchos de nuestros hijos que están pasando serios problemas emocionales. Las escrituras tienen este poder. Vamos a seguir leyendo. Ya aquí, en el versículo 20, aquí ya está la otra parte del versículo 20. En realidad son del versículo 20 hasta el versículo 112, es la visión en sí. Pero esta visión está dividida como en 6 visiones, que de la 20 a la 24 se la conoce como la primera visión. Esto nos ayuda muchísimo para que nosotros podamos entenderla mejor. Em, Del 20 al 24 dice, y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre y recibimos de su plenitud. Y vimos a los santos ángeles
y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre, que por él, por medio de él y de él los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Aquí el Señor le recuerda a ellos que toda su creación, todo lo que son, todo lo que los mundos que Él creó, no solamente está hablando acerca del mundo, sino de los mundos en plural. Todo lo creó y todos sus habitantes. O sea que nosotros no somos los únicos habitantes del planeta este. Hay otros planetas que también están los hijos de Dios. Y Jesucristo, Él pagó por todas sus creaciones. Y, y Él desea que todos los habitantes van a ser hijos e hijas para Dios, o son engendrados hijos e hijas para Dios. A partir a partir del 25 al 29, se la conoce como la segunda visión. Y dice, no vamos a leer todo esta vez, voy a leerle el 26, dice, porque aquí habla de lo que sucedió en ese tiempo. ¿Sí? A partir del 25, sí, el partir 25 dice, y esto también vimos, del cual damos testimonio, que un ángel de Dios, está hablando aquí de un ángel de Dios, que tenía autoridad delante de Dios, el cual se rebeló en contra del Hijo unigénito, a quien el Padre amaba, y el cual estaba en el seno del Padre. Fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo. Fue llamado perdición. ¿Por qué se llama perdición? Porque se perdió. Perdición, se perdió. Porque los cielos lloraron por él. Y era Lucifer. O sea que su nombre era reconocido allá, Lucifer, como luz. Era un hijo de la mañana. O sea que tal vez era uno de los primeros hijos, como Jesucristo fue el primogénito, luego estuvieron todos los primeros hijos, y se lo conocía como un hijo de la mañana, al cual también la Biblia reconoce a Jesucristo como un hijo de la mañana. Y eran muchos de estos, no solamente era ellos dos, había muchos. Pero este, Lucifer, tenía autoridad, tenía poder, y él se rebeló contra el Padre. Y aquí vemos que también le está explicando en esta visión lo que sucedió en ese momento, todo lo que pasó en ese momento. Esto es hasta el versículo 29. Y el 28, vamos a leer el 28 y el 29 dice, y mientras nos hallábamos aún en el Espíritu, el Señor nos mandó que escribiésemos la visión. Eh, y esto también nosotros debemos ser inteligentes en esto, porque si nosotros estamos teniendo alguna revelación, alguna visión, algún sueño profético, es importante que lo escribamos, hermano. Tenemos que escribirlo. Nos mandó que escribiésemos la visión porque vimos a Satanás, la serpiente antigua, sí, el diablo, que se rebeló contra Dios, procuró usurpar el reino de nuestro Dios y su Cristo. Por lo tanto,
le hace la guerra a los santos de Dios y los rodea por todo lado. Era importante que José y Missy de Río pudieran ver esto, que reconociera que hay un enemigo de nuestras almas, que hay esta persona y todo lo que lo siguen a él, este personaje, y todo lo que lo siguen a él, están completamente abocados a la guerra en contra de nosotros. Él no quiere que seamos felices. Él quiere que nosotros nos apartemos del camino, que rechacemos a Jesucristo, que no hagamos, no obedezcamos los convenios, que no leamos las escrituras, que no leamos todo lo que nuestros profetas y apóstoles nos dicen, que no oremos, porque Él sabe que de esta forma, poco a poco, Él nos va atrapando. Esa se la conoce como la segunda visión. Del 30 al 49 la conocemos como la tercera visión. Le voy a leer el 31 y el 32. Dice, así dice Señor, concerniente a todos los que conocen mi poder y han llegado a participar de él, y se dejaron vencer a causa del poder del diablo, y niegan la verdad y se rebelan contra mí. Todo lo que han conocido a Dios, todo lo que han recibido un testimonio del Evangelio, todo lo que saben que realmente Dios es nuestro Padre Celestial, que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, pero se dejan vencer por el poder del diablo, luego de que se dejan vencer, comienzan a negar la verdad y se rebelan contra el Padre y contra el poder. Estos son lo que se conocen como los hijos de perdición, de quienes digo que mejor hubiera sido para ellos no haber nacido. Y aquí habla acerca de ellos. Ustedes pueden leerlo bien acerca de quiénes son todos estos que se los conoce como los hijos de perdición. Habla de la 30 hasta el 49. A partir del 50 es ya se la conoce como la cuarta revelación. Pero le quería leer el 43 y el 44. Dice, hablando del Hijo, ¿no? Dice, y Él glorifica al Padre y salva todas las obras de su mano, menos a estos hijos de perdición que niegan al Hijo después que el Padre lo ha revelado. Después que estas personas saben que Jesucristo es el Salvador, es el Redentor, son atrapados y engañados por Satanás, comienzan a negar que Jesucristo es el Salvador. Pero quería leer que dice acá, Jesucristo salva todas las obras de sus manos. Ese es su deseo de salvar toda la obra de sus manos. Nosotros, aquellos que son padres, tal vez sepan, nosotros tenemos nuestros hijos, tal vez alguno de ellos se rebela, no cumple, se aparta del camino, comienza a hacer todo lo contrario de lo que nosotros le hemos enseñado y le hemos ayudado a tratar de entender. Aún así, nosotros deseamos que ellos puedan venir con nosotros. Nosotros les seguimos amando a ellos, a pesar que ellos se rebelan contra nosotros como padres, no nos escuchan, no quieren seguir nuestros consejos. Aún así, nosotros le amamos con todo nuestro corazón, pero por supuesto, deseamos que ellos cambien y a veces nosotros le ponemos normas y reglas para que ellos puedan cambiar, mejorar. Nuestra intención es que ellos lleguen a ser felices. Y esto es lo que nuestro Padre Celestial hace. A pesar que muchos de sus hijos em, desobedecen y buscan otros caminos que no es el camino de Jesucristo,
Aún así, el Padre Celestial los ama, pero no significa que porque lo ama va a aceptar eh, toda la maldad y toda la desobediencia que ellos han hecho. Por eso es necesario el arrepentimiento en nuestras vidas, intentar volver al camino verdadero. No porque lo ama, Dios va a permitir que entre así, siendo rebelde, no creyendo, va a entrar al reino celestial, no es así. Y esta revelación nos aclara muchísimo qué suceden con todas estas personas. Em, Esta es la que se conoce como la cuarta, que es la visión celestial. Eh, es del 50 al 70. eh, y quiero leerle algunos nomás, que todos los versículos son muy importantes. En el 51 y 52 dice, estos son los que recibieron el testimonio de Jesús, creyeron en su nombre, fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultado en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que él ha dado, para que, guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Si ustedes pueden, lean en la conferencia de octubre, si no me equivoco, octubre 2023, donde el elder Christofferson habla acerca del poder sellador del sacerdocio. Todas las ordenanzas son selladas por el poder del Espíritu Santo. Es la única forma que pueda tener validez en los reinos de los cielos. Em, sí, le voy a leer a partir del 53, dice, y son quienes vencen por la fe. No hay otra manera de vencer, es por medio de la fe, hermano. Son sellados por el Santo Espíritu de la promesa que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Estos son los que constituyen la iglesia del primogénito. Son aquellos en cuya mano el Padre ha entregado todas las cosas. Son sacerdotes, reyes, que han recibido de su plenitud, de su gloria. Y son sacerdotes del Altísimo, según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Enoc, que fue según el orden del Hijo unigénito. Eh, y el 58 y 59 dice, de modo que, como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras, todas son suyas. Ellos son de Cristo y Cristo es de Dios. Y gracias a estos versículos, especialmente el 58, está escrito son dioses. Quería mostrarle, eh, ¿dónde está? Mm, no, este no es. Ah, sí, aquí está. De esta forma, gracias a esto, hermano, podemos entender lo que es Salmo 82, en que dice el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. El versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Estos son los versículos que Jesucristo usó cuando habló con los fariseos. En Juan 10, versículo 34 al 35 dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije,
¿Soy dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Gracias a José Smith y esta visión, podemos entender el significado de que todos los hijos de Dios pueden llegar a ser como su Padre, pueden llegar a ser dioses. Y es una bendición de poder tener profeta en este tiempo que nos traen las revelaciones y pueden ser aclaradas y, y nosotros podemos entenderla mejor gracias al Espíritu Santo. Y el 62 y 63 dice, estos morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. En el 63, estos son los que Él traerá consigo cuando venga en las nubes de los cielos, del cielo, para reinar en la tierra sobre su pueblo. El día que la resurrección sea, todos van a morar con Jesucristo en la tierra. El 69 y 70, vamos a leer, dice, son hombres justos, hechos perfectos, mediante Jesús. No dicen que son hombres justos perfectos, sino hechos perfectos. O sea que Jesucristo lo hace perfectos a ellos. El mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol. Sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. Y luego, a partir del versículo 71 hasta la 80, se la conoce como la quinta revelación. Eh, Aquí habla del mundo terrestre. Vimos antes los del mundo celestial, ahora este del mundo terrestre. Leeremos algunos versículos nomás y el 72 y 73. Y aquí estos son los que murieron sin ley. ¿Qué ley? La ley del Evangelio, la ley de Jesucristo. Son los que murieron sin conocer la ley de Jesucristo. También son lo que también y también lo que son los espíritus de los hombres encerrados en prisión, a quienes el Hijo visitó y predicó el Evangelio para que fuesen juzgados según los hombres en la carne. Y ustedes pueden seguir leyendo, sacando más información. El 74 al 75 dice, a quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron. Aquí está hablando, por eso es muy importante que nosotros hagamos la obra vicaria, porque tenemos muchos de nuestros antepasados que no recibieron el testimonio de Jesús, que no conocieron el, el verdadero bautismo y el don del Espíritu Santo, que no lo recibieron. Nosotros, haciendo la obra vicaria por ellos, tienen la oportunidad de recibirlo. Por supuesto, siguen teniendo su albedrío. El 75 dice, estos son los hombres honorables de la tierra, que fueron cegados por las artimañas de los hombres. Am, Voy a leerle el 77 y 78. Son los que reciben de la presencia del Hijo, mas no de la plenitud del Padre. O sea que el reino celestial recibe la plenitud de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, pero el reino terrestre no recibe la plenitud del Padre, pero sí la del Hijo. Por consiguiente, son cuerpos terrestres y no son cuerpos celestiales, y difieren en gloria como la luna difiere del sol. El 79, estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, así que no obtienen la corona
en el reino de nuestro Dios. Valientes los que eh, fueron llevados por el mundo, no prefirieron, a pesar de saber de Jesucristo, se dejan llevar por las tentaciones de este mundo, eh, no son valientes en mantener su testimonio y caen. Estos van a estar en el mundo terrestre. Gracias a esto nosotros podemos entender un poquito más lo que fue acerca de los tres de los reinos, de lo que nos habla en 1 Corintios 15, podemos entender mejor ahora. Dice en 1 Corintios 15 del 40 a 41, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente uno es la gloria de lo celestial, otra de los terrestres. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ahí se le dio a Pablo a conocer el mundo celestial y terrestre. No dijo el nombre que se lo conoce como celestial, pero sí aclara que las otras glorias son de las estrellas y cada estrella difiere una de la otra. Entonces van a ir a ocupar diferentes lugares. Gracias a José Smith podemos entender mejor este 1 Corintios 15. Y vamos a pasar directamente a la sexta revelación. La sexta revelación se divide, se divide en dos. Esta sexta revelación, en la parte 1 es del 81 al 88, que habla acerca del mundo celestial. Luego de esto, José Smith y Cedar Reedon hacen un sumario, sintetizan lo que vieron en la visión, que es desde el versículo 89 al 98. Todo lo que ellos vieron, hacen una síntesis de todo esto. En el 81 y el 82, además vimos la gloria de lo celestial, la gloria de lo menor, así como la gloria de las estrellas difiere de la gloria de la luna en el firmamento. Estos son los que no recibieron el Evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Voy a tomar un poquito de agua. En el 83-84 son los que no niegan el Santo Espíritu, son aquellos que son arrojados al infierno, que se conoce como el infierno. Eh, 85 son estos los que no serán redimidos del diablo, sino hasta la última resurrección, hasta que el Señor Cristo Cordero haya cumplido su obra. Estos van a quedar hasta el último momento en la última resurrección. Y en el 89 al 98 es donde le quería explicar acerca por qué se le llamó celestial. ¿Por qué se le llama a este mundo celestial? En el antiguo griego, tele significa distancia, algo que está muy lejos. O también puede ser en el griego telos, que es al final de todo. Por eso se le pone el mundo celestial, porque es el último de todo, está al final, está muy lejos. Am, Voy a leerle el 89 al 90. Dice, y así vimos en la visión celestial la gloria de lo celestial que sobrepuja toda comprensión. Y imagínese eh, poder ver todo esto, estas glorias, toda esta visión celestial, los mundos, quién son los que van a ir ahí. em, y él dice que la gloria de lo celestial sobrepuja toda comprensión.
no pudieron explicar bien la belleza y el lugar hermoso que es el celestial, que es el reino que Dios preparado para todos aquellos que, que no aceptaron el Evangelio, rechazaron el testimonio de Jesucristo. Son estos que van a nacer, que van a resucitar en la última resurrección. Y ese lugar es hermoso. Imaginemos cómo es el mundo terrestre. Imaginen cómo será el celestial. Em, no se puede imaginar, no hay una forma de explicarlo. Lo único José me dijo, sobrepuja a toda comprensión. No se puede comprender la belleza y el lugar que existe. Todo esto Dios lo ha preparado para nuestro beneficio, para que nosotros pudiéramos disfrutar de esto. El Elder Oaks, el Elder Oaks habló de esto. Quiero compartir con ustedes en las conferencias eh, del 2023, la compartió, octubre 2023, habló de esto, ¿no? Y dice, la doctrina revelada de la restaurada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días enseña que todos los hijos de Dios, con excepciones demasiado limitadas para considerarlas aquí, finalmente heredarán uno de los tres reinos de la gloria, de lo que el menor sobrepuja a toda comprensión. Después de un periodo en que los desobedientes sufran por sus pecados, sufrimiento que los prepara para lo que están por venir. Todos resucitarán y, y proseguirán al juicio final del Señor Jesucristo. Allí, nuestro amoroso Salvador, quien, como se nos ha enseñado, glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, enviará a todos los hijos de Dios a unos de esos reinos de gloria de acuerdo con los deseos manifestados mediante sus decisiones. ¿Por qué? Porque si las decisiones que nosotros tomamos es porque lo habíamos deseado hacerlo. Por eso él dice, de acuerdo a los deseos manifestados mediante sus decisiones. Continúa diciendo, por la revelación moderna, sabemos que a todos los reinos se ha dado una ley, y que el reino de gloria que recibimos en el juicio final, está determinado por las leyes que escogemos seguir en nuestro trayecto terrenal. Según ese amoroso plan, hay múltiples reinos, muchas moradas, para que todos los hijos de Dios hereden un reino de gloria cuyas leyes ellos puedan obedecer fácilmente. Eso es el verdadero amor de un padre. Quiere que todos sus hijos se salven. Quiere que todos podamos sentirnos cómodos en el lugar que somos capaces de cumplir con esas leyes. Cada reino que Él ha preparado va de acuerdo a los que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos cumplir. Gracias a José Smith podemos entender lo que Jesucristo dijo en Juan, sí, a ver, en Juan capítulo 14, el versículo 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Gracias, José, a mí podemos entender qué quiso decir Jesucristo con esto. Y también el Elder Oaks, en ese mismo discurso, él dijo, al referirse a los tres reinos de gloria y haciendo uso de su visión profética, el presidente Russell M. Nelson escribió hace poco, la duración de la vida terrenal no llega a ser ni, ni un
nanosegundo comparado con la eternidad. Pero, ¿es un nanosegundo crucial? Consideren detenidamente cómo funciona. Durante esta vida mortal decidimos qué leyes estamos dispuestos a obedecer. ¿La del reino celestial, la del reino terrestre o las del reino celestial? Y como consecuencia, ¿en qué reino de gloria viviremos para siempre? ¡Qué grandioso plan! Es un plan que respeta completamente el albedrío de ustedes. Luego continúa diciendo, de tales enseñanzas concluimos que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Se basa en el efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. Nos hacemos merecedores de la vida eterna mediante un proceso de conversión. En este contexto, esta palabra de mucho significado implica un profundo cambio de naturaleza. No es suficiente que la persona tan solo actúe sin pensarlo. Los mandamientos, las ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos requeridos en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Es por eso que a través de todos los tiempos, nuestros profetas, apóstoles, nuestros líderes, siempre han hablado del mundo celestial, porque eso es lo que ellos quieren. Quieren que lleguemos a este mundo celestial. Y yo tengo aquí escrito em, lo que dijo, em, ah, aquí está. Dice, esto lo pueden encontrar que se dijo em, de acuerdo a las relaciones familiares. El presidente Gerida M. Grant, él fue consejero del presidente Brigham Young, vio el mundo de los espíritus y lo describió a Heber Kimball, la organización que existe allí. Él dijo que la gente que él vio estaban organizadas en unidades familiares. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar, hermano. Todos estos reinos están organizados en unidades familiares. Por eso la familia es importantísimo en el plan celestial, en el reino celestial especialmente. Todo, por eso el sellamiento con nuestro cónyuge, nuestros hijos, todo tiene que ser en una unidad familiar. Eh, en este mundo es lo que nosotros aprendemos a ser padres, cómo tratamos a nuestro cónyuge y cómo tratamos a nuestros hijos. Aquí tenemos que aprender, hermanos, para poder llegar a ser dioses o para poder llegar a ocupar un reino alto. Este es el momento y el lugar que nosotros debemos prepararnos para aprender a ser padres. Y explicó, cuando observé a las familias, me di cuenta de que había deficiencia en algunas, puesto que vi que a alguna familia no se les permitía ir y morar juntos, debido a que no habían honrado su llamamiento aquí en la tierra. Y esto le hablo a muchos miembros de la iglesia que no han honrado este llamamiento de ser padres. Si no hemos honrado este llamamiento, no hemos tratado bien a nuestro cónyuge,
no hemos respetado ni ayudado a a nuestros hijos, va a ser muy difícil cuando salgamos de esta tierra después del juicio, que podamos verlos a ellos como familia. Debemos pensarlo muy seriamente esto, hermano. Em, Bien, estamos en la pausa de esta del 89 al 98. Em, Luego viene la segunda parte, que es del 99 al 113, del 99 al 113. En el 109 dice, mas he aquí vimos la gloria y los habitantes del mundo celestial, y eran tan innumerables como las estrellas en el firmamento del cielo, o como las arenas en las playas del mar. Imagínense, no sé, trillones, cuatrillones, quintillones, no sé, cifras incalculables, infinitas. Eh, si son como las estrellas, no se pueden contar, como los granitos de arena en una playa. Es imposible poder contarlo. Eh, sí, voy a leerle del 10 al 12. Dice 110 al 112. Y oímos la voz del Señor decir, todo esto doblará la rodilla, toda lengua confesará al que se sienta sobre el trono para siempre jamás, porque serán juzgados de acuerdo con sus obras, y cada hombre recibirá, conforme a sus propias obras, su dominio correspondiente en las mansiones que están preparadas. Y serán siervos del Altísimo, mas a donde Dios y Cristo moran no podrán venir por los siglos de los siglos. El 113 al 114. Este es el fin de la visión que vimos, que se nos mandó escribir mientras estábamos aún en el Espíritu. Pero grandes y maravillosas son las obras del Señor y los misterios de su reino, porque Él nos enseñó, los cuales sobrepujan a toda comprensión en gloria, en poder y en dominio. Y para terminar, voy a leer el 115 al 116. Dice, los cuales nos mandó no escribir mientras estábamos aún en el Espíritu, y no es lícito que el hombre lo declare. O sea que hay muchas cosas grandes y maravillosas que ellos vieron que no pueden explicarlo con palabras, em, pero el Señor le mandó que no podían escribirlo, que no intentaran tampoco escribirlo porque, primero, no era lícito que el hombre la declare y, y no podían hacerlo tampoco, porque dice el 16, ni tampoco es el hombre capaz de darlo a conocer. Para ellos, el lenguaje, poder escribir, expresar todas las cosas que vieron, se le hacía imposible. ¿Por qué? Dice, porque solo se ven y se comprenden por el poder del Santo Espíritu que Dios confiere a los que lo aman y se purifican ante Él. Muchas de las revelaciones, informaciones que nosotros podemos ver eh, de estos reinos, eh, de los tres reinos que se vieron, eh, tal vez no podemos comprenderlos e entenderlos en su magnitud. Como dice en Doctrina y Comercio 76, 7, y a ellos les revelaré todos los misterios, sí, todos los misterios ocultos de mi reino, desde los días antiguos y por los siglos futuros. A todas las personas que Dios quiera, que lo aman a Él, guardan los mandamientos y se esfuerzan por vivir el Evangelio, a ellos le hará saber todas estas cosas. Esta es una sección bellísima e importantísima. En tan poco tiempo no se puede
hablar de todo, tuve que pasarme muchas cosas. Tuve que decidir dejar algunas cosas y poder de esta forma utilizar el tiempo de una forma más corta, sin expresar o sin contar muchas otra información. Pero la pueden buscar, hermano. Muchos de los que están en las redes sociales que van a hablar de esta sección 76, le aconsejo que lo lean, busquen a ellos, porque cada uno de ellos les presta atención a diferentes partes, les llama la atención y le presta atención y, y pueden sentir qué es lo que deben ellos hablar o decir en ese momento. Por eso es bueno que podamos ir a otros también, a otros en las redes sociales y ver lo que ellos están hablando, diciendo de esta sección 76. Así vamos a, podemos escuchar y ver muchas de las partes de que se han hablado. Esto es todo lo que tengo para usted, hermano. Tuve que dejar muchas cosas que sí, que son muy importantes, pero ustedes pueden leerlo en su casa, meditarlo. Las escrituras, recuerden, las escrituras son las llaves para la comunicación con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. Es la puerta para abrir las revelaciones en nuestra vida, que la necesitamos. Nuestro profeta constantemente nos está diciendo que debemos buscar las revelaciones en nuestras vidas. Y si le gustó, por favor, denle un like. Hay muchas personas que ven el video pero no le ponen un like. Me gustaría que lo hicieran para que de esta forma el canal de YouTube pueda recomendarlos a otras personas. Usted también pueden recomendar el video, pueden mandárselo a otro, compartir con otro, para que también podamos todo aprender y todo regocijarnos de todas estas verdades que José Smith ha traído para nosotros. Imagínense todo lo que José Smith sabía y sentía y él tenía un conocimiento de muchas cosas, pero el Señor le mandaba qué es lo que tenía que compartir, qué es lo que no tenía que compartir. Fue un gran ser humano, murió por él, dando testimonio de la verdad. Y en este domingo, día testimonio, yo también quiero compartir mi testimonio con ustedes. Yo sé que Jesucristo vive, que nuestro Padre Celestial Elohim, Él nos ama y Él está completamente abocado a que nosotros podamos guardar los mandamientos, perseverar hasta el fin, porque Él quiere darnos todas las cosas que Él tiene en su seno, que nosotros seamos participantes de esta gloria, de esta felicidad. Eh, yo sé que el libro Mormón nos acerca, a leerlo, nos acerca más a Jesucristo. Y Doctrina y Convenio es todo lo que está en Doctrina y Convenio ha sido dictado por Jesucristo mismo. Y esta revelación fue, esta visión de Doctrina y Convenio 76 fue guiada y explicada por Jesucristo mismo. Em, Espero puedan sentir el Espíritu Santo y gozar del Evangelio. Y nos vemos en la próxima, hermano. Hasta luego.